Lo que les voy a explicar ahora es el manejo de los índices en las bases de datos. Cuando nosotros creamos una base de datos, esta para ser consultada, cuando hacemos una consulta básica o compleja, nosotros nos interesa que las respuestas sean rápidas, que no tengamos que estar esperando una cierta cantidad de segundos, minutos, horas, dependiendo de la complejidad de la consulta y la cantidad de datos que tenemos que acceder a una base de datos. Recordemos que nosotros cuando tenemos una base de datos en una empresa, las empresas por lo general almacenan miles, millones de datos en cada tabla. Por lo tanto, llega a ser complejo de repente consultar cierta característica que podamos tener almacenada. También va muy de la mano si es que la base de datos está mal diseñada, o sea, si tenemos muchas cosas en una tabla y no está bien normalizada. Pero aparte de eso, nosotros tenemos la opción de poder optimizar las búsquedas. Básicamente, si nosotros hacemos una tabla normal, cuando hacemos un create table, como el que les voy a mostrar ahora, por ejemplo, esta base de datos que tenemos acá, la del proyecto, nosotros podríamos hacer consultas sencillas, cualquier celdas que quisiéramos hacer, pero cuando tengamos que llegar a realizar consultas más complejas, más específicas, sobre todo que involucren muchos atributos, lo ideal es crear lo que llamamos los índices. Los índices cumplen la misma función que un índice en un libro. O sea, si nosotros tenemos un libro de 500 hojas y queremos buscar un artículo específico, principalmente no nos vamos a hoja por hoja buscando a ver si está la definición, por ejemplo, si es un diccionario. En cambio nos vamos al índice, donde nos dice que por ejemplo todos los términos con letra I están en tal hoja. Entonces nosotros accedemos ahí y nos vamos directamente a la hoja. De repente, si estamos en un libro de algún grupo de aves, decimos ya quiero buscar esta ave, en el índice está el nombre de la ave, voy a la página y ahí está toda la descripción de ella. Entonces básicamente en base de datos funciona de la misma forma la creación de índices. El sistema permite organizar los contenidos de una forma que sea mucho más accesible. Lógicamente las bases de datos organizan esto de alguna forma, pero no es la más eficiente que hay. Entonces, cuando nosotros queremos que sí sea eficiente, si queremos consultar los datos de forma rápida, es importante poder crear estos índices. Entonces, lo que voy a explicarles ahora es cómo se crea un índice en una base de datos. En el caso de Postgres, ya tenemos tres tipos de índices distintos. El primero es una tabla Hatch que organiza los datos de una forma, en cierta forma aleatoria, en realidad los organiza simplemente el sistema interno. También tiene un árbol B, ya que es un sistema muy eficiente que la mayoría de los formatos de partición de discos duros lo administra, por lo tanto permite un acceso a la información mucho más rápida. Y tenemos también los árboles R, que los árboles R están enfocados principalmente cuando trabajamos con bases de datos espaciales. Entonces, cuando tenemos, por defecto Postgres trabaja con los árboles B. O sea, si yo no especifico qué tipo de organización voy a darle a mi índice, por defecto le asigna un árbol B. Pero nosotros lo podemos hacer de forma manual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente cuando queremos agregamos simplemente el comando, no se pone en la propia create table, se pone como un comando aparte, es create index. En Postgres en este caso nos pide ponerle un nombre, ya yo le pongo INDP por ejemplo, o de proyecto, espacio, ya aquí es donde nosotros ponemos el nombre de la tabla, ya que en este caso es proyecto, y podemos poner paréntesis y el nombre del atributo, voy a dejarlo pendiente acá, el atributo que queremos hacerle de índice. Acá es donde va la diferencia con el uso de los árboles o del tipo de organización del índice. En el caso, si yo pongo así, ya obviamente aquí mi atributo, ya si pongo el atributo así, genera automáticamente un índice B de tipo árbol B. Ahora, para poder cambiar el árbol, yo tengo que poner acá usen, y acá yo pongo el nombre del árbol, por ejemplo un B-tree, que es uno de los más eficientes. O sea,
Para mi gusto, está el menos eficiente de los tres que usarse Postgres, es la tabla Hatch. Después viene el árbol B, y en el caso de que queramos trabajar con bases de datos espaciales, el árbol M. ¿Ya? Entonces, por lo general, el árbol B es el más idóneo. Entonces, también podrían omitirlo ya que es por defecto. Entonces puede hacer un árbol B. Aquí voy a dejar los tres y acá van los atributos. Es importante que el atributo no sea el índice, no sea la primary key como la que tengo acá, o sea, el número no, porque ya por defecto el primary key organiza la tabla de una forma. Por lo tanto, no tenemos para qué. Además, que es importante que el índice sea en base a lo que se va a consultar. Nosotros cuando buscamos en un diccionario buscamos por la letra, por lo tanto nos interesa saber por ese término. Entonces no vamos a hacerlo por su código, lo vamos a hacer por el nombre, por ejemplo. Entonces aquí podría ser, si en la empresa normalmente se está buscando quién es el patrocinador de algún proyecto o quiénes son los patrocinadores o el patrocinador de más proyectos. Esa es una pregunta que podría ser más recurrente. Entonces yo hago el índice por patrocinador. También, si quisiera preguntar también muchas veces cuáles son los rangos de presupuesto, yo pongo aquí también, podría poner así un índice por presupuesto. La idea es que obviamente tampoco sean todos los atributos de la tabla, sean un mínimo, ¿ya? Pero podría poner 2 si yo quisiera, o podría poner 1, pero nunca que sea la clave primaria, ¿ya? Ni parte de ella, que sea un atributo que se consulte normalmente, que esté consultando constantemente. Entonces, para organizarme mejor, ¿ya? También podría hacerlo bajo el índice, no hay ningún problema, usar bajo la primary key. Pero en la mayoría de los casos es por las consultas que hay en la base de datos. O sea, si tengo una consulta que pregunta más por un atributo, en este caso patrocinador, que por el número, entonces obviamente el patrocinador debería ser el índice y no el número, porque el número ninguna consulta lo está pidiendo, simplemente se utiliza para organizarlo. Entonces es muy importante tener presente. Entonces vamos a ver un caso acá para crearlo en la base de datos básicamente. Entonces yo tengo voy a loguearme mi base de datos navegantes, voy a ver mi lista de tablas y tengo la tabla botes, navegantes y reservas. Voy a ver que tiene navegantes, sus atributos. Se fijan, navegantes tiene IDN, nombre, categoría, edad y ciudad, ¿ya? Fíjense que automáticamente cuando yo creé la base de datos me generó un índice B-tree por la clave primaria. Por eso yo les digo tampoco que no es necesario, porque ya crea árboles a la clave primaria. Nosotros tenemos que crear a lo más consultado. Por ejemplo, una de las cosas que yo más consulto en algunos de los ejercicios en los que trabajo con esta tabla es categoría. Entonces me interesa saber la categoría, entonces prefiero hacer un índice en base a categoría. Entonces voy a crear un índice navcat, por ejemplo, índice navegantes categoría navegantes using B-tree, el atributo categoría. ¿Se fijan? Ahí creé el índice. Ahora vamos a visualizar nuevamente la tabla. Si se fijan, ahora tengo dos índices, ¿ya? Tengo el índice navegantes, que es la clave primaria, y tengo el índice que acabo de crear in navcat B-tree en categoría. Entonces tengo dos índices B. Ahora voy a darle un índice, por ejemplo, en botes, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que tiene botes. Botes tiene ID B, nombre B y color, ¿ya? Con la clave primaria como B-tree. Entonces voy a crear acá una tabla hatch de índice, ¿ya? Voy a ocupar el mismo comando anterior, pero acá lo voy a dar por el color. Quiero filtrar por colores de... quiero tener un índice por los colores de los árboles. Entonces hatch y el nombre de la tabla botes.
Entonces creo eso, se creó el índice y ahora vuelvo a consultar la tabla botes. Si se fijan, ahora tengo el índice por la clave primaria de botes y el índice hatch por el color. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la forma de crear una tabla, de crear un índice. Entonces no tiene mayor dificultad y es muy útil. O sea, yo lo he trabajado con base de datos con 5 millones de elementos, por ejemplo, y consultas que de repente se me demoraban 10 minutos en obtener respuesta. Al cabo de agregarles un índice por los atributos obviamente más consultados, esas respuestas bajaban a segundos. Entonces, cuando tenemos pocos datos, no se va a notar. Prácticamente va a ser imperceptible, pero cuando tenemos muchos datos, se va a notar y vale la pena agregarlo. Entonces, y tengan presente que la clave primaria, como ya lo vimos acá, por defecto lo hace un índice. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un índice por otros atributos que sean los más consultados, ¿ya? Entonces, y si queremos borrar un índice, por ejemplo, ya no quiero ese índice de botes, simplemente el comando drop, ¿ya? Y ahí se borró. Entonces ahora yo consulto botes y botes ya no tiene el índice de color. Presente que tengan que el índice se borra por el nick que le pusimos, por ese nombre que está entre comillas, no por el tipo de atributo, ¿ya? Entonces eso sería por el caso de los índices. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.